Bueno, hemos tenido un programa intenso, y de aquí al próximo jueves, cuando cierren las campañas, la mayoría de los candidatos, reitero, está invitado Esteban Bullrich, candidato, es el único que falta confirmar para el próximo jueves. Esperemos que venga, ha venido varias veces aquí. Martín, gracias, gracias por estar. Y esperemos que haya debate en algún momento. Sí, exactamente, esperemos, lo vamos a proponer, Gracias, Gracias a vos. Buena suerte para el próximo domingo. Gracias. ¿Cómo anda, estimado? Muy buenas noches. Al lado de Lustovich, que quedo más petizo de lo que soy. Sí, la figura de 1,80 m y pico. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, Marcelo, ¿vos? Muy bien, ¿Por muy dónde bien. venimos hoy? Hoy venimos a un programa, seguimos con la intensidad que trae tu programa. Vamos a ponerle un poco de contexto a la desaparición de Santiago Maldonado como es uno un de los grave temas. problema, Sí, tremendo. el gobierno está desconociendo. Pero no es el único caso, lamentablemente. Bueno, buen programa, Gracias, Marcelo. Gato. Chau. Los saludo a ustedes formalmente. Bienvenido al programa número 32 de Desafío 2017 aquí en la pantalla de C5N, ya en la tercera temporada en este canal. Le decía recién al Gato, uno de los temas del programa sigue sin aparecer hace una semana, Santiago Maldonado. No es el primer caso de violencia institucional, no es el primer caso de el Estado represor. Vamos a dedicarle parte del programa a eso y para que ustedes tengan una idea, venimos preparando este tema antes de que se conociera esta lamentable noticia de la desaparición de Santiago en Chubut. Estamos en recta final de campaña, vamos a entrevistar hoy aquí en un ratito al primer candidato a diputado del Frente Un País en la provincia de Buenos Aires, vamos a charlar con Felipe Solá. Pero tal como venimos haciendo en los últimos dos programas, vamos a comenzar con lo que llamamos temas de fondo, temas estructurales. Ya le dedicamos el comienzo del programa a el drama del conurbano. La semana pasada nos ocupamos del narcotráfico. Hoy vamos a empezar el programa tratando un tema muy serio, muy grave, que es la pesadilla, el drama de la vivienda. Vamos a ver primero el diagnóstico de por qué lo definimos al problema de la vivienda como un drama. Van a ver a ustedes los números de lo que es el déficit de vivienda que tenemos en nuestro país, que fue subiendo ininterrumpidamente para no irnos más atrás. Ahí tenemos dos tipos de problemas: la falta absoluta de vivienda, el déficit cuantitativo, y la mala calidad de la vivienda, en la columna del déficit cualitativo. Si nos circunscribimos al déficit cuantitativo, viviendas que faltan, gente que no tiene una vivienda como corresponde, fue subiendo, casi duplicándose desde el 81 hasta el año pasado. Todo esto son datos oficiales de Jefatura de Gabinete, que acaba de publicar un informe especialmente dedicado al tema de la vivienda. 1.600.000 viviendas faltan, a lo que hay que agregar que 2.200.000 son viviendas en muy mal estado. Déficit cualitativo de viviendas. Hay cuatro maneras de abordar, de enfrentar el déficit de vivienda, la falta de vivienda. La primera, empezando por la falta más elemental, que es la vivienda social. Ahí van a ver datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo está evolucionando la obra pública focalizada en vivienda social. En construcción hay 81.000 viviendas. Tengan en cuenta ustedes el número del déficit cuantitativo, 1.600.000. Hay en construcción 81.000 viviendas sociales. Iniciadas el año pasado, 8.200. Iniciadas este año, 9.500. Y el resto, eso se suma, 63.000, 9.500 y 82.000, suman las 81.000. Las 63.300 viviendas son proyectos que venían heredados del gobierno anterior, que estaban inconclusos. A eso, de esas 81.000, 5.168 se terminaron en lo que va en estos primeros 7 meses del año. Esa es la primera manera de enfrentar la falta de viviendas, el déficit de viviendas, la construcción de vivienda social. La segunda es lo que conocemos como el plan Procrear,
que ha modificado el sistema del gobierno anterior a este. Antes el plan Procrear se entregaba por sorteos, ahora hay una clasificación por necesidades básicas en base a un sistema de puntaje. Ahí estamos viendo los datos. Hay en construcción, en desarrollos urbanos, esto es, conjuntos habitacionales, 22.300 unidades. Reitero, tengan presente el dato global de déficit cuantitativo, 1.600.000. 81.000 estaban en construcción, viviendas sociales. Con el plan Procrear, 22.300 en construcción en conjuntos habitacionales. Calculan que van a este año a otorgar 34.000 créditos y hay 134.000 personas que ya han sido seleccionadas, que están en condiciones de acceder al crédito, pero esto hasta que obtengan el crédito va a demorar un tiempo. La tercera manera de enfrentar la falta de vivienda es a través del crédito, el crédito hipotecario. Ahí están viendo lo mal que está Argentina en términos de volumen de crédito hipotecario comparado con países comparables, países de la región. En Argentina el crédito hipotecario actual equivale a menos del 1% del Producto Bruto. En Colombia es 4 veces más, en realidad es más de 4 veces. En Costa Rica, 15% del Producto Bruto. En Chile, 19% del Producto Bruto. En Argentina, por la inestabilidad económica, básicamente, no hay casi crédito hipotecario. Sin embargo, ha empezado a crecer de a poquito. Ahora vamos a ver. En julio hubo récord de los últimos años, en julio pasado, se otorgaron créditos hipotecarios por 5.085 millones de pesos. Se calcula que en promedio, cada crédito hipotecario en promedio es de 1 millón de pesos. Calculan que este año se van a otorgar 50.000 créditos hipotecarios. Buena parte de esos créditos hipotecarios es en base a este sistema UVA, la unidad de vivienda. Y proyectan para el año que viene 100.000 créditos hipotecarios. Entonces teníamos 1.600.000 de déficit, 81.000 de construcción de vivienda social, 22.000 de plan Procrear y esto en crédito hipotecario. ¿Qué es lo que falta? La construcción de vivienda privada, que en alguna medida se superpone con el crédito hipotecario porque parte del crédito hipotecario se destina a comprar las viviendas que se edifican privadamente, que no dependen ni de la construcción de vivienda social del Estado, ni del plan Procrear del Estado. Ahí estamos viendo una estimación de cuánto hay de construcción privada. La estimación es a partir de lo que se conoce como permisos de construcción. El año pasado se aprobaron permisos de edificación, esto es por parte del sector privado, por 7 millones de metros cuadrados de superficie cubierta. Este año se calcula que se van a autorizar permisos de construcción, repito, esto es el sector privado, por 7,5 millones de metros cuadrados. Para hacer un cálculo fácil, suponiendo cada unidad de vivienda de 75 metros cuadrados, esos 7,5 millones de metros cuadrados de superficie autorizado equivalen a 100.000 viviendas. Podemos entonces hacer un primer resumen. Teníamos como diagnóstico un déficit cuantitativo, no estamos agregando el cualitativo, un déficit cuantitativo de 1.600.000, a lo que hay que agregar que cada año, por el crecimiento vegetativo, por el crecimiento de la población, se suman 120.000 necesidades de vivienda más. Frente a eso tenemos 81.000 de construcción de vivienda social, más 22.000 del plan Procrear, más 100.000 de construcción privada. Es decir, sumando, tenemos algo más de 220.000, que supera en apenas 100.000 el crecimiento de la necesidad vegetativa anual. Con lo cual, para ir atenuando el déficit habitacional, estamos a razón de nada más que en el mejor de los casos, y este ha sido un año que en comparación con los años previos se mejoró en materia de construcción de vivienda, estamos a razón de 100.000 de crecimiento neto contra un déficit habitacional de
1.600.000. Esto es un primer diagnóstico. Ahora se va a sumar José con nosotros para ver otras facetas, otras aristas de esta problemática. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a tratar, si te parece, de identificar algunas tendencias que en parte complementan y en parte explican el drama de la vivienda y la distancia entre el déficit de vivienda y el esfuerzo que hace el Estado para tratar de paliar ese déficit. Vamos a ver una primera cuestión que es la brecha de acceso. Presten atención a esto. Este dato es bastante impresionante. Lo que ustedes están viendo en las barritas grises es el salario promedio en dólares. Se ve, esto empieza en los 90, cae obviamente alrededor del 2001, en la crisis del 2001, empieza a recuperarse el salario promedio en dólares a partir del final de la crisis, y lo que vemos con la línea marcada en rojo es el precio del metro cuadrado. Lo que estamos viendo muy claramente acá es cómo la brecha entre lo que gana la gente y lo que necesita la gente para comprar una vivienda se va agrandando. Fíjate, 62% hoy contra casi nada por ciento contra 0% en el 2001, digamos. Esto es la convertibilidad, lo que te está mostrando era lo alto que era el salario en dólares. La explicación a eso era lo bajo que estaba el dólar. Y eso explica por qué en su momento, lo que antes veíamos, hoy Argentina tiene menos de 1% del Producto Bruto en crédito hipotecario, la convertibilidad llegó a ser 4%, más o menos el nivel que hoy tiene Colombia. Efectivamente, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa que, a pesar de que se recuperó el ingreso desde el 2001, el ingreso de los sectores medios, los trabajadores, etcétera, aumentó tanto el precio de la vivienda que hizo que fuera... Una cuestión es el tipo de cambio, digamos, no el precio del dólar. Hay otras, vos mencionás la falta del crédito. Hay una cuestión también que me parece importante, frente a la dificultad para ahorrar en pesos, digamos, durante muchos años por la inflación y demás, la vivienda es el gran refugio de valor, digamos. Bueno, un caso, si se quiere, extremo, es Puerto Madero. La cantidad de gente que tiene sus ahorros en Puerto Madero en viviendas desocupadas. Efectivamente. Vamos a ver otro dato que ayuda a pintar el panorama de la vivienda, que es la inquilinización, es decir, la cantidad de gente que vive no en hogares propios, sino en hogares alquilados. Fíjate cómo en los 40, digamos, en el mejor momento del primer peronismo, era en el 62,7% los que tenían... Eran inquilinos. Eran inquilinos en la Argentina, en el país, y 82,4% en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo esto se empieza a reducir, y cómo... digamos, cada vez más gente puede acceder por diferentes motivos a comprarse su propia casa, el sueño, digámoslo así, de la casa propia, y cómo esta posibilidad se quiebra en los 90 y empieza a crecer de nuevo y se verifica una tendencia en alta en la cual cada vez más gente vive en hogares alquilados. Seguramente muchos de los que están escuchando, mirando este programa, o viven en hogares alquilados, tienen familiares, etc. O sea, se retrocedió 30 años en términos de propiedad de la vivienda. De gente que tiene su propia vivienda. Ahora, Marcelo, uno dice, se construyen muchas viviendas y al mismo tiempo cada vez más gente vive en hogares alquilados. La resultante de esto, ¿cuál es? Concentración de la propiedad de la vivienda. Menos gente tiene más viviendas. Ahora, para sumar de más complejidad y más dramatismo al drama de la vivienda, veamos que no se construye del mismo modo en todos lados. Vamos a un mapa de la Ciudad de Buenos Aires, esto se podría repetir en Rosario, en Tucumán, en cualquier ciudad más o menos grande de la Argentina, que es cómo se construye básicamente en una parte de la ciudad y en otra no. En el rojo, las comunas pintadas en rojo son las comunas donde más se construyen. Estos son los permisos de construcción privados. Esos Núñez, Belgrano, Saavedra. Núñez, Belgrano, Saavedra, efectivamente, son las comunas donde más se construye. En las comunas amarillas se construye también bastante, en las verdes también bastante, en la azul prácticamente no se construye. De 0 a 40.000 permisos privados en el año de referencia, que era 2012 de este mapa. Entonces, también hay una cuestión, que es que no solo hay un drama de la vivienda, sino que el drama está, como todo en la Argentina, socialmente segmentado, socialmente polarizado. Esto es una cuestión muy básica, me parece que también es importante mencionar. Vamos a ver un cuarto mapa y la última placa de hoy, donde se ve la cuestión del Gran Buenos Aires. Lo tenés a Felipe Solá, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires muchos años, 8 años. Villas y asentamientos contra urbanizaciones cerradas. Se ve muy claramente también cómo hay un desnivel, uno podría decirlo así, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, que está, uno diría, desequilibrado hacia el norte. Los urbanistas hablan cada vez menos de ciudad y de corredores, digamos. Hay un corredor norte que empieza, que se llama Puerto Madero, sigue la línea de Libertador, Santa Fe y Córdoba, y se vuelca hacia el norte de la ciudad, que están las urbanizaciones cerradas, los countries y los barrios cerrados, y cómo todo alrededor está todo salpicado de villas y asentamientos. El censo que realizaron hace poquito, conjunto de organizaciones sociales, dio que en el país hay entre villas y barrios de emergencia casi 4.200.
Se calcula que con 400.000 familias viviendo en villas y asentamientos urbanos. Sí, una de las grandes paradojas para concluir de la década del kirchnerismo, que fue muy positiva en muchos aspectos, es que la cuestión de la vivienda siguió siendo un drama. Para la clase media, porque tiene que alquilar y no accede; para los sectores populares, porque o viven en villas y asentamientos o están obligados a hacinarse, creciendo para arriba en el conurbano, haciendo un cuartito para la familia, un cuartito para el hijo, etcétera. De estos temas, gracias José. Gracias, Marcelo. De estos temas debería hablarse mucho más en la campaña de lo que se habla. Gracias por venir, Felipe. Gracias por invitarme. Estoy de acuerdo con vos en que estos son los temas. Son los temas. Sí. ¿Y por qué yo me acuerdo cuando el déficit eran 800.000 viviendas. La mitad que hoy. Que eran en tiempos en que yo era gobernador. Y ya estamos en 1.200.000, ¿no? Anual, total. 1.600.000, según 1.600.000, perdón. Sí. Se ha duplicado. Ahora, hay un problema, bueno, recién lo decían, ¿no? Hay un clarísimo problema de distribución. Distribución de tierra. Claro, no es el número de viviendas, el número de personas, es cuántas viviendas por persona, cuántos metros cuadrados por persona. Y además, no hay una política pro alquiler para la gente que no puede comprar. ¿Por qué? Porque la gente no puede comprar porque los créditos son bajos para comprar y altos para cualquier otra cosa. Están en un ahora parece estar repuntando a poquito. Sí, pero mientras no tengamos otra política económica y financiera, no vamos a tener créditos hipotecarios masivos como hacen falta. Lo que digo es, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires desde hace tantos años no tiene una política de subirle muchísimo más los impuestos al departamento que se prueba que no tiene consumos de energía, la vivienda de agua, ociosa? La vivienda ociosa, de forma tal de fomentar el alquiler, ¿no es cierto? Y bajarle el alquiler al que alquila. Bajarle, perdón, los impuestos al que alquila. ¿Y por qué estos temas se hablan poco en campaña? En Europa es muy común que la vivienda ociosa sea mucho más cara para el dueño, para el tenedor. ¿Por qué, Felipe, vos reconociste, ¿no?, que en campaña se debería hablar más de estos temas? ¿Por qué no se lo hace? Porque es un tema estructural completamente. Es como ponerse a hablar del tráfico, aunque este es un tema más sensible, mucho más sensible, o ponerse a hablar del transporte en términos generales, de la globalidad del problema del transporte del conurbano, y si estamos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, y nadie tiene una solución integral y definitiva para eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay temas que en la Argentina no soportan el paso de la coyuntura política, es decir, la presión de la coyuntura política. ¿Cómo estás llevando la campaña? No puedo, tengo tanta campaña que ya no sé cómo calificarla. Mi esfuerzo es físico, sobre todo. Las campañas son desafíos físicos. ¿Qué disfrutás y qué padeces? De las campañas en general y de esta en particular. Hay una cierta tensión que la padezco y la disfruto a la vez. Como una adrenalina que ya conoces y que es positiva y que al mismo tiempo te cansa. Y lo que hay que saber reconocer a veces es el miedo. ¿Miedo a qué? A cualquier cosa en la campaña. ¿Por ejemplo? Pequeños miedos, los miedos que... la timidez, los debates, el que diga que en una campaña no debe forzarse y superar cosas, la timidez para acercarse a la gente, acercarse al que está en contra tuya en un momento dado. ¿Te medís? No enojarse. El miedo a enojarse es muy importante. Cada uno se conoce. Entonces, bueno, eso ocurre. ¿Te medís en lo que hablas? ¿Te controlás? Me veo, si puedo. Lleva mucho tiempo verse, pero por ahí pongo YouTube y a veces salgo con más confianza y otras veces tengo ganas de pegarle a la televisión. Hoy dijiste que hay que estar atento al fraude. No, dije que hay que estar atento. ¿No mencionaste la palabra fraude? No, me dijiste, ¿va a haber fraude? Y yo dije, no. Bueno, hay que estar atento. No digo que va a haber fraude, digo que en toda elección hay que decirles a todos los fiscales y jefes de fiscales de colegio y fiscales de mesa, que no pueden dejar de estar atentos hasta el momento en el que despachan el telegrama, ¿no es cierto?, con los resultados de su urna. No pueden dejar de estar atentos. Yo no creo en el fraude organizado de arriba, sistemático, en todas las elecciones, puede haber alguna.
Lo que sí creo es en los fraudes parciales, barriales, de circunscripción, de, digamos, de un grupo de escuelas, es decir, los organizados en el territorio. En eso sí creo. Hace una semana... Hay un distrito donde tenés fraude, o ruptura de boletas, o robo de boletas, y otro donde tenés mucho menos. Y depende también de que siempre las elecciones son en invierno, la primera sobre todo, de que el sol se pone temprano, y en los lugares alejados de los conurbanos, no solo del conurbano nuestro, sino del conurbano Mar del Plata, de Bahía Blanca, algunos fiscales quedan solos y lejos. ¿Tienen fiscales en todas las mesas o en todas las escuelas? Absolutamente. Sí. Sí. Felipe, es una semana que no se encuentra Santiago Maldonado, el pibe del Bolsón. Sí, en Cuyamén. En Cuyamén. Sí, me parece que el gobierno nacional, que es el responsable de la Gendarmería, tiene que brindar un informe exhaustivo dado por la Gendarmería, que sabe cosas. La Gendarmería sabe lo que pasó en Cuyamén. Sabe... Bueno, según la ministra, la Gendarmería no tuvo nada que ver en la desaparición de Santiago Maldonado. La ministra está comprando lo que le dice la Gendarmería, que es lo último que debe hacer un ministro de Seguridad. Comprar lo que le dicen los uniformados. La ministra tiene que exigir... Lo decís por experiencia, ¿no? Absolutamente. Si no, hasta el día que te avivás te das cuenta que si te quedas quieto te ponen un Valium. Entonces, la ministra tiene que saber que Gendarmería sabe. Lo cual con esto no estoy asegurando que Gendarmería lo tiene, pero sí que la probabilidad es alta y que Gendarmería sabe qué pasó en esa irrupción en el campamento. Y eso es lo que necesita saberse. Y la ministra es responsable, el presidente es responsable, y también creo que nuestro amigo el gobernador de Chubut debe pedirle a la Gendarmería que aclare exactamente qué sabe. Y públicamente lo aclare ya, porque han pasado del 1 de agosto varios días. El gobernador mantiene un enfrentamiento con... claro, en ese pero tema... no tiene nada que ver eso con la responsabilidad sobre lo que haga la Gendarmería. ¿Y te conforma cómo reaccionó la clase política en general frente a este hecho? Pues escucharon voces... No, porque... Bueno, yo vivía Julio López, ¿no? En el 2006. La diferencia fue que ahí no teníamos una acción policial o segura, así previa, pero lo buscamos un año intensivamente en Brasil, en las provincias argentinas, en donde fuera, lo buscamos, revisamos todas las agencias de seguridad, seguimos muchas que no nos durmieron, hicieron todo muy rápido. Le pedimos a los candidatos, a todo candidato le hacemos como un servicio gratuito, consultores que señalan debilidades y fortalezas. En este caso le preguntamos sobre debilidades y fortalezas tuyas a dos consultores, dos Raúles. Raúl Timerman. No hay nadie familiar, digamos. No, ningún familiar. Raúl Timerman y Raúl Aragón, debilidades y fortalezas de Felipe Solá. Felipe es un excelente candidato, siempre fue un excelente candidato, tiene experiencia de gestión, ha gobernado la provincia de Buenos Aires, ha sido uno de los mejores gobernadores. Le tocó asumir en el momento en que Ruskauf se escapó a Cancillería prácticamente. El día que asumía Felipe en la provincia de Buenos Aires, el Congreso de la provincia votaba la emisión de 3.000 millones de pesos en patacones. Tenía el problema de la inseguridad, tuvo un plan, convocó a Arlañán, hizo la Bonaerense 2, los consejos vecinales de seguridad, instaló el 911 en la provincia que salvó tantas vidas hasta el día de hoy. Felipe ha sido un gran trabajador, un gran organizador, se manejó bien en momentos difíciles. La crisis por el asesinato de Costecchi y Santillán la manejó perfectamente, terminó con los responsables presos. Indudablemente Felipe tiene una cantidad de características positivas para cargos políticos. En cuanto a las fortalezas, primero que nada, es el hecho de que hace 30 años que está en política y no ha tenido nunca una denuncia de corrupción. Esto es realmente importante, sobre todo en el contexto actual. Tener una figura política con esa característica es bastante inusual, después de una trayectoria tan larga. La segunda fortaleza de él es que ha sido un excelente secretario de Agricultura, eliminó la aftosa,
después de 100 años. Se eliminó la lactosa durante su gestión al frente de la Secretaría de Agricultura. Trajo la soja transgénica. Bueno, este es el dulce. Sí, te iba a decir que parecen tíos míos. ¿Agregarías algo? ¿Vanaglorias de algo más? ¿A favor o en contra? A favor, a favor. Ahora vienen los palos. No, yo creo que más o menos ahí algunos logros que yo tuve, que son ciertos. Hay una circunstancia que me duele mucho antes de ver los palos, que es que yo hice un esfuerzo, el que debe hacerse, enorme, por sacar a flote la provincia y dejarla ordenada y con algunos programas nuevos que caminaban, que además se explicaban por las nuevas demandas de ese momento. Y después de mí vino Scioli, que hizo un gran esfuerzo por promocionarse y se olvidó completamente, fue un irresponsable absoluto con respecto al gobierno provincial, razón por la cual ahora nos engloban, como que todo lo malo es 20 años de gobierno justicialista. Es una mentira vil, ¿no? Que pretende decir que Rucauf y yo fuimos lo mismo, que Scioli fue lo mismo que Cafiero fue lo mismo que Gali, todos han sido diferentes y es una mentira basada en la mala fe de una campaña más una profunda ignorancia. Raúl Timerman y Raúl Aragón, ahora tus debilidades. ¿Cuál es el problema con Felipe? Felipe nunca construyó una estructura política propia. Siempre fue convocado para ocupar alguna posición en una lista electoral. Tiene la capacidad para ser presidente de la nación. Ha estado posiblemente en determinados momentos en los lugares equivocados. De las cabezas de lista de diputados seguramente él es el mejor. Está muy bien acompañado con Daniel Arroyo, que es uno de los hombres que más maneja el tema de desarrollo social en la Argentina, pero está en una lista donde las cabezas a senadores posiblemente no ingresen en el Congreso. Felipe es carismático, se maneja bien en los medios, generalmente no tiene dinero para hacer campañas políticas. Si ustedes se fijan, históricamente las campañas de Felipe son campañas modestas. Seguramente va a ser diputado, seguramente va a trabajar muy bien en el Congreso y bueno, su futuro político no termina acá, está para más. Respecto de las debilidades, el diputado Solá, podemos mencionar la principal, es que es un hombre que hace 30 años que está en la política y es muy posible que el público, el electorado, esté buscando caras nuevas. El segundo aspecto débil del diputado es que es un hombre con opiniones muy fuertes, muy determinadas, y esto le dificulta la inclusión en estructuras políticas compartidas. Y a su vez, como consecuencia de esto, es difícil de conducir. Tiende a generar situaciones que no digo de conflicto, pero sí de confrontación con sus eventuales compañeros de ruta política. Muchos te cuestionan tu individualismo. Y debe ser. ¿Lo reconoces? Sí, pero lo reconozco en la cara de los demás. No porque yo lo sienta, sino porque en un momento dado tenés que darte cuenta que algo pasa si tenés repetidas malas relaciones, por ejemplo, o problemas digamos con la verticalidad o con la disciplina. ¿No te disciplinas? ¿No sos orgánico? No, tengo algunas cosas que si se piensa igual que yo, no me cuesta nada disciplinar. No me cuesta nada admitir quién es el jefe, quién es el mejor, todo eso no me cuesta nada. Ahora, en términos de ideas, ahí es donde me planto. 2, 3 diferencias que hayas tenido con Massa. Con Massa... Que tenga con Massa... bueno, con Massa... Massa admite bastante variación en las cosas. Me bancó que yo no votara a los holdouts. A pesar de que yo... ¿Vos no votaste el pago? No, me levanté y me fui. Te quiero aclarar una cosa, eso es fácil de hacer. Lo difícil es bancarlo, que es lo que hizo Massa. Bueno, estaba de acuerdo. Y yo pienso... Estaba de acuerdo. No, yo pienso que
había muy poca escapatoria en ese día a votar a los holdouts. ¿Por qué? Bueno, porque si reconstruís de nuevo, ahora es fácil, pero si reconstruimos de nuevo la terrible derrota provocada por el juez Griesa a la Argentina, y la falta de salidas, y el fracaso absoluto del pago soberano que había ideado Cristina, estábamos varados en el medio. Se autorizaron de 6.000 a 11.000 millones de dólares en ese momento para salir del tema de los holdouts. ¿Qué otra diferencia? A veces discutimos mucho sobre la concepción de Massa, que es una concepción de hablar directamente al hombre y la mujer comunes, y la concepción mía que pasa por mediatizar por la CGT, las estructuras, las organizaciones sociales, o las iglesias. En eso soy más, no sé llamar corporativo, más antiguo que Massa, y eso es una cuestión de formación fuerte. Hablando de iglesia, te pronunciaste fuertemente en contra de tu posibilidad de despenalizar el aborto. ¿Eso? No me pronuncié en contra de eso. Al revés, dije que para mí era traumático, en lo personal. Sí. Bueno, dijiste una mujer, se entendió. Una mujer embarazada no es dueña de su cuerpo. Te voy a decir la frase así. Digamos, acá hay una posición que es desde la mujer es dueña de su cuerpo, etc. Y hay otra que es un problema social muy grave. Si vos sos representante, diputado, no sabés si los que te votaron están a favor o en contra, pero sí tenés que hacerte cargo de los problemas no resueltos. Entonces digo que estoy dispuesto a dejar mi mirada humana o religiosa, si querés, no se debe a mi catolicismo, sino que se debe a una concepción digamos, de que entiendo que hay un ser ahí. ¿Votarías a favor de la despenalización? No, estoy de acuerdo en que primero, digamos, esto no te digo por cansancio, sino por convencimiento, es un problema que no se le puede seguir sacando el cuerpo. O lo tratamos o lo tratamos, no tenemos salida. Pero el tratamiento es a favor de la despenalización. El tratamiento es discutir y tratar de que todos entiendan de que es una cuestión social importantísima. ¿Esto no lo pensabas 10, 15 años atrás? Sí, lo pensaba. Y como gobernador lo dije y creé un protocolo, digamos, para los casos de duda, totalmente a favor, en el caso de violaciones, mujeres humildes, embarazo adolescente. El caso de aborto no punible, un protocolo que es el más amplio de todas las provincias, sin duda, el de la provincia de Buenos Aires. Pero algo te dije por radio después, lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Lo que me pasó fue que, digamos, me hice muy francisquista. Creo que Francisco es un conductor mundial, más allá de... No es un conductor político, es un conductor espiritual. Me convence totalmente, me parece que su rol en el mundo es importantísimo. Y entonces tengo como un resquemor de no tratar de interrumpir su plan. Ahora, Argentina es un país, hay 140 y pico de países, 150. Ante esto voy a actuar como diputado de la provincia de Buenos Aires. Aunque eso vaya contra lo que él diría si se le preguntara sobre el tema de aborto. Así es, y sobre todo, y además pensando que es un hecho mucho más traumático. Es traumático para la mujer, desde luego. Como los divorcios, como el divorcio, como el casamiento homosexual, como no provocan el hecho. No hubo más divorcios, no va a haber más abortos porque se despenaliza el aborto, pero tenés que darle una salida porque si no entras en la hipocresía, de que el que tiene plata zafa, y el que no tiene plata no zafa, ponen un compromiso terrible a los médicos de hospital o recurre al autoaborto, que es peligrosísimo. ¿Qué idea gruesa que ahora recuerdes cambiaste radicalmente? ¿En mi vida? Sí, política. Y básicamente la idea de que los peronistas tenían que vincularse con peronistas y buscar peronistas y hablar de peronismo, hasta que me di cuenta que los peronistas tenían que no hablar de peronismo, salvo con los amigos, porque es un tema de interés, y que el ombligo del tema no era el peronismo, sino aprovechar todo lo que nos enseñó el peronismo de bueno y de malo, y ser frentista. Yo soy un frentista, es decir, pienso en términos de frente, en términos de juntar gente. Soy muy moderado en eso, ¿no? Creo que hay que
callar todas esas palabras que indignan a gente que no tiene por qué ser indignada. Más vale indignarse con el atropello o la injusticia muy clara. Margarita Stolbizer, pero no por prejuicios. ¿Margarita Stolbizer solo les aporta, no desperfila, no desfigura, hablando de peronismo? A los peronistas, que son los que yo creo que tienen que cambiar, les parece terrible que estemos con Margarita Stolbizer. A mí no, porque soy enfrentista. Margarita es progresista. Margarita tiene una opinión sobre el aborto hace rato, ¿no es cierto? Tiene una opinión sobre no bajar abajo de los... no bajar de los 16 años la edad de imputabilidad. ¿En términos de votos? En términos de votos no lo sé, no voy a opinar. Creo que ella tiene una incidencia en la clase media y en la clase media progresista importante. Por último, fusión Cablevisión-Telecom. Ya me preguntaste también. ¿Qué respondiste? A mí me parece que es un hecho indudablemente de fortísima concentración y que tiene que existir, o existe el mismo peso de control en el Estado. Esto lo hablé con Raúl Timerman, me acuerdo. Me acuerdo la frase de Raúl Timerman sobre esto. Lo recuerdo perfectamente ahora. Y una discusión que tuve, pero en la que él era más duro que yo. Y si no existe el mismo peso en el Estado, te ganan. Es decir, o el Estado tiene el mismo peso para controlar, o perdimos la batalla. Felipe, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte del programa y cuando volvamos, el Estado represor, violencia institucional, el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado.